Un saludo especial desde nuestro canal Rostro y Figura TV. Ante todo queremos agradecer el interés que han puesto en nuestros videos y por supuesto los comentarios y preguntas que han surgido alrededor de ellas. A continuación resolveremos algunas de las preguntas, en especial las más trascendentes o importantes que las personas hicieron, unas por la simple necesidad de ampliar sus conocimientos y otras relacionadas con una mala interpretación o con ideas mito que figuran en el ambiente social en relación con este problema que resulta ser un problema serio y de mucho interés en la cirugía plástica, pero particularmente en la lipoescultura. Vamos a repetir qué es la fibrosis. La fibrosis no es más que la respuesta de cicatrización o reparación del organismo frente al trauma. Particularmente en la lipoescultura, cuando se extirpa mediante una cánula de liposucción el tejido adiposo, se produce primero la salida de ese tejido del cuerpo humano dejando un espacio vacío y segundo un cierto daño tisular, es decir, daño a otras estructuras que nosotros conocemos como tejido conectivo, vasos sanguíneos, venas, arterias, nervios, etcétera, que es necesario reparar. Todo este proceso de reparación, todo este proceso de adaptación a la cirugía es el que produce la fibrosis. Hay una pregunta interesante, o más bien que una pregunta, una opinión interesante dentro de los comentarios, y es que la fibrosis es causada por el gas o aire que penetra durante la lipoescultura al interior de los tejidos. Es cierto que después de la lipoescultura queda aire dentro de los tejidos que se puede inclusive sentir con los dedos en la forma de unas burbujas como que crepitan bajo la piel. Sin embargo, nada tienen que ver con la fibrosis. En realidad ese aire que queda, que es mínimo, en algunos casos puede ser un poco mayor, es totalmente reabsorbido en pocas horas después de la intervención por los tejidos humanos. De hecho, ese aire nada tiene que ver con la fibrosis. Es un mito urbano relacionado con este problema y la gente puede retirar de su mente la idea de que el aire que entró durante la operación es el causante de la fibrosis. Ahora bien, ¿quién es el culpable de la fibrosis? La gente se pregunta, ¿quién es el culpable de la fibrosis? ¿Será que la cirugía me la hicieron mal hecha? ¿Será que yo no me cuidé adecuadamente? ¿Será que los masajes no se hicieron y por eso quedé con fibrosis? ¿O será que los masajes fueron exagerados o dañinos? Y en realidad la respuesta no es una sola respuesta. Podemos comenzar por lo primero. Una lipoescultura descuidada, muy mal hecha, va a dejar fibrosis visible. Y ahí podría uno decir que la culpa de la fibrosis, en ese caso particular, es una técnica inapropiada o ejecutada por alguien inexperto o simplemente descuidado. Ahora bien, una cirugía supremamente bien hecha, en el que el cirujano se ha esforzado mucho por dejar los tejidos parejos, cuando el paciente no cuida su alimentación y comienza a engordar después de haberse operado, inclusive en el posoperatorio inmediato mismo, va a dejar fibrosis visible. La razón es muy simple, el paciente comenzará a acumular grasa en donde hay después de la intervención. Y por perfecto que sea el trabajo, esa grasa que está bajo la piel no es absolutamente llana, lisa, como un espejo o como un vidrio. De ahí que la acumulación después pueda llegar a ser irregular y termina viéndose como fibrosis. Tercero, unos masajes mal hechos pueden producir fibrosis, sin duda alguna. El masaje agresivo, el masaje violento que pretende disolver nudos de fibrosis, lo único que hace es causar más fibrosis, en la medida en que produce trauma a los tejidos adicional, no pocas veces produce hemorragias con sangrado interno que son los responsables de una fibrosis aún mayor. Los masajes después de una fibrosis tienen que ser masajes supremamente suaves, hechos por una persona bien entrenada, dirigidos a la evacuación de líquidos sobrantes y nunca jamás a la regularización o suavización de la superficie de los tejidos. Entonces esta es una tercera causa. Y luego está el paciente mismo, como lo dije ya, cuando no cuida de su dieta y cuando no cumple con las recomendaciones con las que debe cumplir.
Un elemento muy interesante relacionado con la fibrosis es el uso o no uso de fajas. La idea general es que si uno después de una lipoescultura no utiliza unas fajas y esas fajas tanto más apretadas mejor, es totalmente equivocada. No es cierto. En realidad las fajas que se deben usar después de una lipoescultura tienen que ser fajas supremamente suaves que únicamente produzcan una adherencia a su cuerpo delicada y que no traiga más allá de confort y jamás compresión excesiva. Cuando la faja produce compresión, va a apretar de manera dispareja y donde ella apriete más va a producir hundimientos y esos hundimientos se verán después como fibrosis. Hay que agregarle a esto que las fajas excesivamente apretadas constriñen la circulación sanguínea, en particular la circulación venosa. Esto hace que la piel y los tejidos que están cicatrizando se queden con poco oxígeno, produciendo muerte celular, y a través de la muerte celular del adipocito y eventualmente de la piel, que es conocida como necrosis cutánea, se producen fenómenos de fibrosis extremadamente graves y difíciles de corregir. Y un elemento más, como la piel queda un poco flácida después de la intervención, las fajas mal adaptadas que empujan la piel, bien sea o muy hacia arriba o muy hacia un lado o muy hacia abajo de manera dispareja, pueden producir unos recogimientos de piel. En internet ustedes encontrarán fotos de esto absolutamente horrendos y extremadamente difíciles de corregir. Por eso, en relación con las fajas sí que es necesario hacer advertencias importantes. Las fajas no son tan definitivas en el resultado de liposucción como usted y la gente lo ha creído a lo largo de 2 años. En los últimos años, los congresos de cirugía plástica y un buen número de cirujanos plásticos recomiendan no utilizar fajas posoperatorias. Esa es la experiencia nuestra, tenemos más de 15 años haciéndolo y sabemos hasta qué punto realmente es una buena costumbre no usar fajas en el posoperatorio inmediato. Se pueden usar en un posoperatorio más inmediato, 2, 3 semanas, 4 semanas después. Vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con los drenajes. Aquí es importante resaltar qué tipo de drenajes son. Hay algunos cirujanos que acostumbran dejar después de la cirugía de lipoescultura las pequeñas heridas que se hacen para introducir la cánula abiertas con el fin de que los líquidos drenen. Hay algunos otros cirujanos que utilizan o introducen pequeños drenes a través de esas heridas, pequeños tubos para que los líquidos drenen. Hay algunos otros cirujanos que simplemente cierran la herida y no dejan drenes para que esos líquidos salgan. Entonces, vienen después de esto los famosos masajes de drenaje, que son los masajes de drenaje linfático, que en realidad lo que pretenden es empujar esos excesos de líquido que se están formando bajo la piel, resultantes de la hinchazón, llevarlos hacia los linfáticos funcionales para que los linfáticos los evacúen a través de la circulación sanguínea. Ese es el único drenaje conveniente de carácter masaje en el posoperatorio de una lipoescultura, ningún otro. Los drenajes que dejan los cirujanos están a juicio de cada uno de ellos. Yo personalmente no los uso. Me parece que dejar un drenaje involucra dejar una comunicación constante con el exterior y que aumenta un poco el riesgo de infección. Pero es a juicio del cirujano y debo dejar claro aquí que no estoy castigando ni llevando a ustedes la idea de que es una mala práctica médica dejar esos drenajes. Es a juicio del cirujano, a juicio de su técnica, a juicio de la combinación de equipos que haya utilizado, etc. ¿Quitan entonces los drenajes la fibrosis? No, los drenajes no son ni para quitar, ni para poner, ni para nada que se parezca a la fibrosis. La fibrosis nada tiene que ver con ellos. Sacar los líquidos lo que va a producir es un proceso de desinflamación ligeramente más rápido, pero no va a modificar en nada la fibrosis que se produzca porque poco o nada tienen que ver con ello. A diferencia de cuando lo que existe bajo la piel es un hematoma. Cuando lo que existe bajo la piel es un hematoma grande, un sangrado exagerado que está allí adentro, ese sangrado sí puede producir una gran fibrosis y es preferible drenarlo, sacarlo, permitir que escape de los tejidos para que el proceso inflamatorio que se produzca sea menor. Es la única circunstancia en la que un drenaje, podría uno decir, va a prevenir un fenómeno de fibrosis. ¿Se quita la fibrosis con el uso de láser? Bueno,
habría que preguntarse cuál láser. Si es el láser que se pone por encima de la piel, que nosotros conocemos con el término de láser blando, es decir, son diodos que emiten una luz en determinadas longitudes de onda y que tienen un fenómeno de biomodulación de la cicatrización, no. Eso no tiene el poder suficiente para corregir una fibrosis. Si es el láser que se introduce a través de la piel, conocido como láser de neodymium-YAG, que se usa exclusivamente no, se usa generalmente en el tratamiento de lesiones vasculares, pero también en la lipoescultura, sí, podría ser que el cirujano utilice al momento de resolver un problema de fibrosis una técnica en la que utilice el láser para regularizar los tejidos y probablemente después utilice la inyección de grasa o los lipoinjertos en las zonas donde hay hundimientos francos para emparejar esa superficie cutánea. El tratamiento real de la fibrosis usualmente es la combinación de un nuevo procedimiento quirúrgico y la aplicación de grasa en las zonas deprimidas. Pero esto va a depender de la gravedad también del problema. Hay unas fibrosis extremadamente severas, como las causadas por la retracción o recogimiento de la piel después de una faja mal usada, que definitivamente no se pueden resolver sino con una cirugía completa, generalmente una cirugía difícil, altamente riesgosa y digamos costosa. Existen unas fibrosis también de pequeña monta, digamos muy ligeras, que de alguna manera, de todas maneras, incomodan al paciente, que se pueden resolver a través de inyecciones locales, generalmente de esteroides tópicos, similares a lo que usan los ortopedistas para las inflamaciones articulares y de tendones, puesto en la dosis correcta, puesto por el médico entrenado, producirá una suavización o una mayor elasticidad de ese tejido de cicatriz que está produciendo la retracción y el hundimiento, y usualmente mejora o corrige esas fibrosis pequeñas. Entonces el espectro de tratamientos que hay para la fibrosis es variado. Es también frecuente que la gente diga, porque se ofrece en el mercado publicitario, la famosa carboxiterapia. La carboxiterapia es la introducción de un gas, específicamente el CO2 o dióxido de carbono, en el tejido subcutáneo para inflarlo, en la pretensión de que ese tejido, cuando se infla, rompe esas bridas cicatrizales y mejora la fibrosis. La experiencia mía con los pacientes que se han hecho este procedimiento es que la mejoría es prácticamente ninguna. La fibrosis severa generalmente requiere una reintervención quirúrgica con una combinación de técnicas que involucra la inyección de grasa en las zonas extremadamente deprimidas y, en algunos casos muy severos, intervenciones complejas y costosas. Espero que con los anteriores videos les haya quedado claro el tema de la fibrosis, aun cuando yo estoy completamente seguro que el tema es un tema candente, que despierta muchísimos interrogantes y que sin lugar a dudas generará nuevas preguntas y nuevos comentarios y discusiones. No olviden suscribirse a nuestro canal, hacer todos sus comentarios, todos ellos son bienvenidos dentro de la comunicación respetuosa y estamos para ustedes totalmente disponibles y dispuestos a responder cada uno de ellos.